Bien, el otro tema relacionado a lo que es el proceso de exportación también lo voy a hacer, no me voy a pelear tanto tampoco, porque seguramente algunos de nosotros lo conocen, pero sí me gustaría de repente poner algunos ejemplos para que puedan situarse en caso no estén muy familiarizados con algunos de los temas que vamos a ver a continuación. Bueno, la misión ya la conocemos, la importancia de la información, ¿no? Ya les había hablado de que para poder exportar, en principio, tenemos que investigar a qué mercado vamos a exportar, ¿no? Si yo quiero exportar a Estados Unidos, mi decisión para exportar a Estados Unidos no pasa porque vive un familiar allá, no pasa porque, he escuchado que Estados Unidos es el mercado más grande, ¿no? O porque, bueno, pues está cerca, ¿no? Esos son los criterios para poder iniciar una empresa exportadora, un negocio de exportación, ¿no? Nosotros tenemos que analizar si efectivamente Estados Unidos representa un mercado potencial para la exportación de estos productos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera exportar, por ejemplo, carnes a Estados Unidos? ¿No? Muy bien, yo tengo un contacto, el contacto me dice, ¿sabes qué? Acá lo que falta es carne de cerdo, ¿no? Sí, viene de tal país, pero lamentablemente la comunidad latina tiene una demanda mucho más grande por carne de cerdo, ¿no? Entonces digo, muy bien, yo te puedo vender desde Perú hacia Estados Unidos carne de cerdo. Y no me doy cuenta de que existe una prohibición sanitaria para exportar carnes en general, ¿no? Y eso pasó no con Estados Unidos, pero pasó con Japón, ¿no? Por ejemplo, nosotros participamos de un festival gastronómico en Japón hace un par de años, y ese festival gastronómico se iba a llevar una serie de insumos, ¿no? Carne, por ejemplo, de cerdo, en este caso. Me traigo a la mente ese caso. Y bueno, se compró a una serie de proveedores peruanos carne de cerdo congelada que se iba a enviar a Japón, ¿no? La carne estaba comprada, estaba lista para embarcar, cuando de pronto se dio cuenta de que Japón tampoco permitía el ingreso de carne de cerdo del Perú. La carne de cerdo podía venir de otro país, no sé, de Brasil, de Argentina, pero no de Perú, por un tema sanitario. ¿Y qué se hizo con toda la carne que se había comprado pero de esa carne? ¿No? Si estaba destinada para el mercado japonés, porque ahí iba a realizar el evento gastronómico, lo tuvieron que rematar, porque nunca pudo ingresar a Japón. La carne de cerdo se tuvo que comprar en el mismo Japón, pero la carne peruana de cerdo no se podía exportar. Entonces, hay que darnos cuenta, primero, de que para exportar necesitamos nosotros primero investigar el mercado, ¿no? Tenemos que buscar el tema de la normativa en el exterior, por ejemplo, en el pasado también, con el etiquetado, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, cuáles son las normas de etiquetado para exportar productos a Estados Unidos. Incluso las normas de etiquetado en ese país indican el tamaño de letra que debe tener el nombre del producto, que debe tener el peso del producto y toda la información que debe contener esa etiqueta. Si no contiene la información que dicta esa norma, el producto no pasa, incluso lo pueden hasta devolver. Por otro lado, en Estados Unidos, para exportar alimentos en general, no estamos hablando de carnes, sino de productos que sí ingresan, tienen que cumplir con una regulación que se llama la Ley de Bioterrorismo, ¿no? Ustedes sí se deben acordar del año 2001, el 11 de septiembre, creo que todos tenían uso de razón, van a ser 10 años, bueno, 9 años ahora, en donde hubieron unos ataques terroristas, ¿no es cierto? Los norteamericanos se negociaron y pensaron que esos ataques iban a continuar no solamente con las bombas, sino también a través de los alimentos, ¿no? Por eso se llamaba bioterrorismo. Acuérdense de la palabra de antes. Entonces se generó toda una ley. Y esa ley decía que todo producto alimenticio venga de Perú o de cualquier parte del mundo al mercado norteamericano tenía que registrarse en una base de datos de la Autoridad Sanitaria Especial de Estados Unidos, de la FDA, ¿no? Si es que la empresa peruana no registraba ese producto, no se registraba esa empresa y no registraba incluso su proveedor y al importador, es decir, a la empresa norteamericana a la cual iba a importar, el producto simplemente llegaba a la aduana de Estados Unidos y lo incineraba, lo quemaba, ¿no? Hace
el miércoles más o menos, cuando realizamos uno de los seminarios miércoles del exportador, justo se acercó una empresa que había estado exportando 7 años productos naturales, en este caso Estados Unidos, y uno de sus embarques fue devuelto. Después de 7 años se lo devolvieron. ¿Por qué? Porque no sabía que existía esta ley. Ya la ley existe del año 2002, ¿no? Y por suerte nunca habían hecho foro en sus documentos ni en sus productos, y siempre había pasado por el día, ¿no? Hasta que hicieron esta inspección y se dieron cuenta que la empresa no había registrado en la base de datos de esta autoridad sanitaria. Entonces, hay que darnos cuenta de que existe una serie de normas que tenemos que cumplir antes de identificar si el mercado es potencial o no. Entonces, ¿qué es la importación? Acá hay una serie de preguntas cuya respuesta nos va a dar el concepto. ¿Es sacar la mercancía del país? Sí, ¿no es cierto? Exportar un producto significa sacar un producto de nuestro país, ¿no? Que traspase las fronteras. ¿Es vender al exterior? Por supuesto, ¿no? Exportación significa vender al exterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la droga? La droga también cumple con esos supuestos, ¿no? Sale del país y se vende en el exterior. Y es un negocio redondo. ¿No es cierto? Es un negocio redondo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Es lícita la exportación de droga? No. ¿Es lícita la exportación, por ejemplo, de guacos originales? ¿No? ¿Podríamos nosotros vender la misma momia Juanita? ¿O el señor de pan? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son estos productos prohibidos y restringidos, ¿no? Para poder definir si es un producto sujeto a exportación, ¿no? Y bueno, hay una serie de preguntas también sobre si lo hace un agente de aduanas, si es un negocio que mueve millonario, si es un trámite de aduanas, etc., ¿no? Al final, la exportación es un régimen aduanero. ¿Por qué? Porque es la SUNAT, es aduanas, la que administra la salida de las mercancías y el ingreso de las mercancías también, ¿no? Que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales para su uso o consumo definitivo en el exterior, ¿no? Entonces, estamos hablando de un producto que no esté restringido, prohibido en su comercialización a nivel internacional, ¿no? Y que tenga que pasar por la administración aduanera. Ustedes saben que aduanas, así sea una muestra, tiene que saber de que es una muestra lo que nosotros estamos enviando al exterior. A pesar de que la muestra no es un producto que esté sujeto a comercialización internacional, nosotros tenemos que decirle a la aduana, sí, efectivamente, este producto es una muestra, no lo voy a vender, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me apliquen derechos, ni impuestos, ni nada, ¿no? Incluso la aduana, por ejemplo, si se trata de prendas de vestir, puede cortar las prendas, porque es un producto que no se va a vender. El producto simplemente se va a testear en el mercado internacional, ¿no? De repente necesitamos nosotros saber que efectivamente el algodón es 100% algodón, o que si tiene algún tipo de combinación con otras materias sintéticas, bueno, tenga el porcentaje adecuado. Todo eso lo tiene que ver el cliente en el destino, ¿no? Nosotros estamos enviando la masa y no le va a hacer nada si se cortan una manga, ¿no? ¿Me dan cuenta? Entonces, a ese extremo puede llegar la administración aduanera en la salida y ingreso de mercancías. Es más, les cuento una anécdota, ¿no? Yo regresaba de Estados Unidos justo para Semana Santa, ¿no? Esta Semana Santa que ha pasado, y veníamos con varios amigos, ¿no? Y se habían comprado laptops, ¿no? Se habían comprado laptops, se habían comprado iPads, se habían comprado un montón de cosas en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Para vender seguramente, y tenían que declarar. Llegó el momento de la declaración, ¿no? Ustedes saben que hasta incluso como pasajeros, como turistas, nos daban nosotros un formato, una cartilla en el avión, y nosotros tenemos que declarar si es que estamos trayendo alimentos, si estamos trayendo mucho dinero, todo, ¿no? O sea, tenemos que, es una declaración jurada. Obviamente, si nosotros mentimos, viene entonces la penalidad por parte de la SUNAT. Miren lo que le pasó, por ejemplo, a un exalcalde. Encontraron en Estados Unidos con más de $10,000, ¿no? Uno de las normas aduaneras es que un turista, una persona natural, no puede llevar más de $10,000, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar sujeto a suspicacia,